Bueno, momento de comenzar una interesantísima charla, una amena conversación en la mañana de Radio Lateral con fundamento criollo. Creo que hacemos todo, o por lo menos intentamos darle esa impronta a la mañana. Por eso hablar con Fernando Puzo será un placer, que es uno de los miembros de Somos Red, una red de trabajo agroecologista. En fin, nos va a contar detalles Fernando, que ya está listo para hablar con nosotros. Estamos Ronnie Fuchs, Hugo Peli Lopresti y Sergio Centenaro. Te saludan, Fernando, aquí en Radio Lateral. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, buenos días. ¿Cómo andan? Qué placer. La última Gracias por el llamado. Claro, la última vez que hablamos fue allí en la Feria Forestal, ¿no? Que tuvimos una extensa e interesante charla y no queremos perder pisada sobre la actividad de Somos Red. Qué bueno, sí, me acuerdo ahí las labores de tu cronista estrella de la radio, que la verdad que se movía para todos lados con un calor impresionante. Pero la verdad que, bueno, nada, fue una jornada, unas jornadas muy intensas esos días. Y bueno, sí, seguimos avanzando con todos los trabajos que tienen que ver con la sustentabilidad, proyectos, como decimos nosotros, son muy necesarios en estos tiempos que corren, ¿no? Y bueno, mucho trabajo de autogestión desde la red, desde las cooperativas y asociaciones civiles, productores y productoras que conforman esta red, que más que nada tiene presencia en el interior de la provincia de Misiones. Sí, eso te iba a preguntar. Contanos desde la base, ¿qué es Somos Red? Bueno, Somos Red es una organización social, autogestiva, que está conformada por diferentes asociaciones civiles, Asociación Civil Mujeres Soñadoras, Asociación Civil Ampliando Pueblo, y después cooperativas, Nueva Esperanza, en San Pedro, después hay salas de elaboración en Andresito, en Iguazú, y bueno, en Oberá, Guaraní, Jardín América. Estamos, digamos, conformados por algunos agrupamientos de personas en este tipo de organizaciones que comentaba, con personería jurídica, y por otro lado también con productores y productoras que no están agrupados entre ellos, sino que forman parte de la red, y a partir de estar en la red sí son parte de un colectivo más grande, más amplio. Y bueno, nos organizamos más allá del trabajo en red que hacemos, digamos, para los distintos espacios productivos. Nos organizamos con un equipo de trabajo de gestión, ¿no? De gestión donde buscamos diferentes financiamientos, tanto en organismos nacionales, el gobierno nacional, como organismos internacionales, como para llevar a cabo y ejecutar esos proyectos, potenciar capacidades que ya existen, ¿no? Y hacer posible, bueno, lo que nosotros creemos que es una cuestión ya urgente a esta altura de los acontecimientos mundiales del cambio climático y las problemáticas ambientales, que es la transición a una forma de producir agroecológica, ¿no? De producir alimentos, de también generar conciencia en los consumidores y consumidoras. Y bueno, y es algo que realmente no es fácil, porque muchas veces nos enfrentamos con intereses, ¿no? Intereses corporativos, intereses de empresarios que por ahí ya tienen su negocio vinculado al modelo que hay que superar, y bueno, no están dispuestos a hacer esa transformación que es necesaria, ¿no? Por otro lado, bueno, la transformación requiere de una distribución equitativa, ¿no? De equidad, de lograr que los precios sean justos. Por eso hablamos también de comercio justo, de consumo responsable, que son conceptos que son muy importantes. No sé si quizás los habrán escuchado, pero bueno, llevarlos a la práctica tiene otro nivel de complejidad. Sí, no, te iba a preguntar
entra a un supermercado, ¿no? ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que observa? ¿Qué producto ya pasa de largo? ¿Qué sé yo? Un puré de tomates pasa Fernando y dice, nah, este ni pelota le doy porque es puro químico. ¿Cuál sería el comportamiento de Fernando Puzo en un supermercado? ¿Qué cosas le das crédito todavía y cuáles no? Esto te lo pregunto en función de cuál es la conciencia que debe tener un comprador dentro de un supermercado con tanta invasión de productos que están malogrados de alguna manera en función del comercio. Bueno, buena pregunta. Tiene que ver con lo que mencionaba recién que denominamos consumo responsable, ¿no? Quiere decir que los consumidores también tienen una responsabilidad y tiene que ver con esto de conocer el origen de los productos que está consumiendo, ¿no? Muchas veces porque esos productos tienen muchos agregados que son sintéticos. Cuando decimos sintéticos de síntesis me refiero al laboratorio, no son productos naturales, ¿no? Podemos encontrar, digamos, saborizantes, aromatizantes, conservantes, todo tipo de productos que acompañan un producto. Y ahí, por ahí está teniendo un criterio de salud, ¿no? Que beneficia su propia salud, estado de salud, ¿no? Las defensas de su organismo. Entonces, por un lado tenemos ese tipo de información que hay que mirar, ¿no? Y por eso ahí el gobierno aprobó la ley de etiquetado frontal, ¿no? Que obliga, lamentablemente muchas empresas no lo hacen, pero obliga a las marcas a que pongan en el frente de su etiqueta pues quizás lo vieron, ¿no? Es como es medio circular, así medio hexagonal, en realidad de color negro, bien llamativo, que dice exceso en sodio, exceso en azúcares, que implica justamente que el consumidor empiece a estar más informado sobre lo que está consumiendo, ¿no? Después hay otras informaciones que por ahí no se comparten en la etiqueta, ¿no? Que tiene que ver con esto que hablábamos antes de los aromatizantes, de los agregados artificiales. Entonces, por un lado sería importante mirar eso de los productos y es lo que se intenta mirar, pero por otro lado también está el aspecto social, ¿no? Yo siempre digo, es lógico que cualquier consumidor busque precio, ¿no? Y por eso se vaya a supermercados o a lugares mayoristas, pero también es importante comprar a los productores directos, a los grupos que tienen otro criterio que no es solamente el del lucro económico, sino de repartir esa torta, por así decirlo, de lo que el consumidor paga de manera justa, ¿no? Con un criterio de justicia. ¿Y por qué digo de justicia? Porque muchas veces podemos ver que en una góndola se paga un producto, podemos decir, por ejemplo, la yerba mate, ¿no? A un precio y que después lo que le llega al productor es muchísimo más bajo. Entonces, lo que hay que buscar es justamente o comprar directo de los productores sin tantos intermediarios, y eso requiere a veces de que el consumidor busque, que no se quede con lo que tiene más al alcance, ¿no? Y en ese sentido también a veces hay comercios más pequeños, como pueden ser, no sé, almacenes o estos lugares que a veces los conocemos con el rótulo de dietéticas o lugares así, que venden productos directamente de los productores, ¿no? Donde los productores, por ejemplo, Somos Red va a buscar este tipo de comercios más pequeños para poder exhibir ahí sus productos y que estén disponibles para los consumidores. Es difícil a veces entrar en un supermercado, si bien no lo descartamos desde la red con algún producto, pero es difícil porque además de que hay que tener código de barras y eso es un proceso más complicado para la agricultura familiar o las cooperativas, pero además hay que tener muchísimo más volumen, ¿no? Cantidad de productos, y hay que tener una persona, por lo general, mínimo una persona que pueda ir a los supermercados, recorrer los supermercados y reabastecer en una góndola cuando ese producto no está, porque no lo va a hacer el supermercado por una marca o claro, un producto. Claro. Entonces, bueno, la comercialización
lamentablemente hay una tendencia que tiene que ver con el sistema capitalista, que es de dependencia de los monopolios, ¿no? De la concentración, que no favorece ni facilita a la producción a escala familiar, ¿no? Que por lo general esos productos artesanales también muchas veces están bastante denostados en términos de calidad, de decir, bueno, y yo no sé si esto está bien hecho o no, y a veces hay una confusión en el consumidor de confiar más en las marcas grandes y desconfiar de los productos artesanales, y yo creo que eso, bueno, trabajando seriamente también desde el sector de la producción, hay que revertirlo de manera urgente, porque si vos me decís qué cosas trato de no comprar, y justamente las marcas multinacionales, ¿no? No quiero nombrar marcas, pero todos conocen, digamos. Las marcas más grandes, por lo general, son marcas que tienen detrás, y ahí vamos al segundo componente, que es el social, que mencionaba, no solo el producto de salud, sino qué dinámicas generan esos productos. Hay una marca de bebida cola que es la más conocida en todo el mundo, que bueno, es la que más ventas tiene y que incluso genera adicción en muchos de sus consumidores, sobre todo a temprana edad, y trae muchos problemas de salud, pero además tiene consigo una historia bastante macabra, ¿no? Como el asesinato, por ejemplo, podemos hablar en Colombia, de muchos líderes sindicales que han tratado de organizar a los trabajadores y bueno, y a través de sicarios han sido asesinados, digamos. Esto, un consumidor lo puede googlear, googleando la marca y esto que estoy mencionando, y puede informarse perfectamente. Entonces, cuando uno consume, tiene que saber que está fortaleciendo, a qué está fortaleciendo, ¿no? Estoy fortaleciendo a un sector, a una idea, a un grupo humano que yo coincido en ideas y en cómo imagino eh, las relaciones, ¿no? De económicas y sociales, o estoy fortaleciendo a este tipo de prácticas. Sin ir más lejos, por ejemplo, para hablar de otro producto que no tiene que ver con los alimentos, lamentablemente hace pocos días, hace 2 días, han asesinado a un líder del Amazonas ecuatoriano, que se oponía con toda su comunidad, sus comunidades del Amazonas ecuatoriano, a emprendimientos petroleros dentro del Amazonas, ¿no? Entonces, bueno, estas son cosas que por más que nos duelan, que no querramos escucharlas, suceden, y tenemos que, bueno, que saber que también con nuestra acción pequeña de consumidores modificamos la balanza, porque si no hay compradores, no existe, o sea, ¿quién le da el poder a estas empresas? Bueno, justamente cada uno de nosotros, cuando vamos y las elegimos para nuestra vida cotidiana. Buenos Así que días. bueno, después podemos profundizar en un montón de otras cosas. Sí. Buenos días, sí. Mi nombre es Hugo. Te quería, mira, me dejaste medio mal porque yo estoy comiendo una galletita acá y ahora me doy cuenta que no tiene etiquetado frontal. Y qué importante, ¿no? ¿Viste? El tema. No, es que uno no se fija, así que es muy bueno lo que estás diciendo. Dos cositas. Primero y principal, ¿por qué crees o a qué? Dos preguntas tengo para vos. ¿A qué atribuís que dentro de la formación, tanto primaria como secundaria, no hay una materia titulada o con alguna etiqueta parecida, hablando de etiquetado, que sea educación para el consumidor, donde se diriman todas estas cosas y nos empiecen a formar como consumidores responsables, que es un concepto muy interesante? Y segundo, un grupo de ecologistas se acercaron hace un tiempo atrás y me hicieron ver que se está impulsando cuestiones en esta provincia acerca de la robótica. Cuando me acerqué a los implementos que utilizan, un elemento para que se mueva necesita 6 pilas grandes, por ejemplo, con todo lo que eso significa. ¿Cuál es la postura tanto de tu grupo y cómo podríamos hacer para ser más responsables, no solamente cada uno como consumidor, sino también de parte de las actitudes que tiene que tener el gobierno con respecto a la responsabilidad en los temas de contaminación ambiental y también de alimentación? Sí, bueno, hay una ley de educación ambiental integral que es una ley nueva,
que se sancionó, bueno, en realidad en el año, en el 2021, y que justamente lo que busca, así como la ley de género, ¿no? La ley Micaela, que busca formar a todos eh, los funcionarios públicos, ya sea en el Estado, digo, puede ser en los gobiernos municipales, provinciales, nacionales, pero también a los docentes, ¿no? Son como ejes transversales a todo tipo de, de contenido específico, digamos. Así vos estés estudiando, no sé, ingeniería, por hablar de esto de la robótica que vos decías, tenías que estar formado en cuestiones de género, y en este caso esta otra ley lo que también promueve es la educación ambiental, que son contenidos transversales, porque todos somos consumidores, eh, y entonces justamente es lo que hace a poder tener conciencia de las diferencias que hay entre un producto natural, saludable, y un producto industrializado, ¿sí? Por ponerte un ejemplo de esto, no es lo mismo comer, si vos vas a utilizar azúcar eh, industrializada, es el azúcar blanca, que está blanqueada con un producto químico, digamos, y ese azúcar se le quita a la caña de azúcar toda su potencial, sus características positivas, y solo nos quedamos con la cuestión de que endulza y no nos da ningún beneficio, ¿no? Entonces, para eso es mejor comer o consumir azúcar que no tiene ese proceso blanqueado. Obviamente que es increíble, ¿no? Pero simplemente tiene que ver con que sea blanco o que sea marrón o amarillo, digamos, ¿no? Que es el azúcar integral o el azúcar mascabo. Entonces, bueno, tenemos que ir, y eso tampoco pueden ser productos que sean mucho más caros que el azúcar blanqueada, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay toda una cuestión que es necesario que haya una educación transversal para que se vayan rompiendo determinados mitos, ¿no? Lo mismo podríamos decir de las harinas, ¿no? Las harinas refinadas respecto de las harinas integrales. Bueno, así podríamos hablar de cada producto. ¿Cómo hacen en Y tu después caso lo otro que me preguntaba, Ah, sí, bueno, sí, la segunda pregunta, sí. sí, a ver, decímela de nuevo porque ya ahí no quiero No, dos irme por cosas. las ramas. Usan 6 pilas para los robotcitos, ¿entendés? Es algo Sí, que es muy sí, contaminante y que yo creo que estamos en sí, condiciones en este 2023, ya que hablamos de un avance y hay toda una cuestión proselitista al respecto, acompañar sí. con la conciencia, hasta con el sentido común si tenés ganas, no tanto la ciencia. Mm, La verdad que hay muchos ecologistas que conozco que están muy preocupados por ese tema porque están generando una carrera que genera un nuevo nicho de consumo y que es algo que habíamos superado, sobre todo el consumo de mm. pilas y baterías, sabiendo lo dañino que es para el medio ambiente. Sí, 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 sí. Bueno, volvemos entonces al mismo eje que tiene que ver con la educación ambiental integral como una necesidad transversal. Porque, mira, me recibí en una escuela técnica en electrónica, después estudié comunicación, soy docente de TIC, justamente, eh, y bueno, hay distintos enfoques, ¿no? Hay un enfoque que quizás tiene más que ver con el marketing y con una cuestión de, como se llamaba antes, ¿no? En la época de la conquista, los espejitos de colores, ¿no? Muy Que bien. las novedades tenían más que ver con la baratija, pero que nos llama la atención, que con una cuestión de necesidad profunda y de generar cosas que vayan resolviendo los problemas más profundos, ¿no? Y más importantes y más urgentes. Entonces lo que vos mencionás no es menor, porque justamente de la misma manera se habla de la agricultura, no sé si habrán escuchado, se llama AgTech, que lo promovía la empresa más conocida de uno de los más ricos del planeta, ¿no? Que tiene que ver con una Mm. agricultura sin agricultores, con una agricultura eh, con drones que van controlando todas las necesidades de los cultivos. Y bueno, en ese sentido, cuando uno se pone a observar esto que vos decís de las pilas, ¿no?
bueno, tenemos la respuesta de la tecnología a la contaminación de las pilas alcalinas, son las baterías de litio. Pero ¿qué genera la minería de litio en términos de impactos ambientales y sociales en los lugares donde existe el litio? Y fíjate cómo se vinculan los temas, ¿no? Por eso hablamos de la integralidad de la educación ambiental. Eh, el golpe de Estado que hubo en Perú tiene que ver con el litio. El golpe de Estado que le hicieron a Evo Morales en Bolivia tiene que ver con el litio. Y en Argentina también el litio es la moneda de cambio para cuando aparece un gobierno neoliberal que lo que hace, como el gobierno anterior, es entregar los recursos naturales o los bienes naturales a cambio de deuda, ¿no? O sea, la garantía de la deuda, de esa deuda monstruosa que tomó el gobierno anterior, ¿con qué se respalda? Con nuestros bienes naturales. ¿Y qué bienes naturales son los que le interesa a los países del tercer mundo tener control? Y el agua, el litio, el petróleo. Por eso es importante ver que bueno, a veces cuando vos me decías esto de la propaganda, ¿no? Sobre un tema, la robótica, yo lo llamo esos espejitos de colores. Pues la verdad que nuestra sociedad, y si yo vivo en el interior de Misiones, y si uno ve las necesidades que hay, bueno, son bastante más básicas y mucho más importantes, como la problemática del agua, de la sequía, de cuidar lo que queda de monte, porque que no tengamos agua y que tengamos sequía es producto de una mala práctica agrícola, ¿no? Y de también extractivismo, ¿no? Cuando hablamos desde la educación ambiental o de la comunicación ambiental, del extractivismo, hablamos de una ecuación que nos cierra. Yo le saco más a la naturaleza y a los bienes naturales, le saco más de lo que le doy o le dejo que se regenere, ¿no? Es lo que pasa con el ciclo del agua. El agua es un bien finito, no es infinito, no se genera sola. Hay una cantidad de agua y todo lo que contaminamos o desperdiciamos o generamos de impacto sobre la generación del agua no vuelve. Claro. Entonces estamos frente a un problema estructural que es gravísimo y que de acá a los próximos 50 años va a tener cada vez más consecuencias. Y lamentablemente, si nosotros... Sí, perdón. No, cerrá la idea, por favor. No, lo que digo es, me parece fundamental frente a cualquier formación académica o cualquier cosa que uno quiera hacer, pensar, bueno, qué mundo nos imaginamos y hacia qué mundo vamos, ¿no? O sea, y en qué mundo estamos parados hoy en el presente. Entonces, sí, hoy podemos hablar de robótica, nos puede parecer algo espectacular, pero si dentro de 10 o 20 años, o ahora, en muchos lugares ahora, ¿no? Estamos teniendo problemas mucho más estructurales y complejos y no los podemos estar resolviendo, bueno, de nada sirve que podamos tener el conocimiento, la capacidad de hacer un robótica, por ejemplo. Acá quedó pipón con la respuesta nuestro querido amigo Hugo. ¿Sabes lo que pasa? Yo también soy del interior de alguna forma y los chicos van descalzos a esos cursos de robótica y demás y hay unas deudas sociales enormes y concuerdo totalmente con lo que decís porque digamos que no somos gente de oficina lo que estamos hablando. Totalmente doy fe y que es así y además es muy triste porque vos ves que el desarrollo de, por ejemplo, acá en la localidad donde vivo, en Salto Encantado, toda la zona poblada de la localidad no tiene ni calles asfaltadas, ni empedrado, ni nada, y tiene un montón de necesidades, como vos bien mencionás, y bueno, seguramente la robótica no es una necesidad prioritaria, digamos, ¿no? Y por otro lado, realmente, si nos ponemos a reflexionar, ¿cuántos de esos niños van a insertarse en el mundo laboral con la robótica, cuando sabemos que también existe un despoblamiento de los jóvenes de la actividad rural, ¿no? Entonces, si vos me preguntás, bueno, desde Somos Red nosotros tenemos ejes que son prioritarios atender,
y uno tiene que ver con el arraigo. El arraigo es generar que la vida en la chacra sea viable desde el punto de vista social y económico, y que los jóvenes decidan quedarse en la chacra, porque si la única forma de defender el territorio es estando en el territorio, viviendo en el territorio. Si todo el mundo se va, como ha ocurrido en Buenos Aires, en Santa Fe, en muchas provincias, se va de la zona rural a la zona urbana, bueno, la verdad que lamentablemente también la zona urbana vive muchas veces en una fantasía, porque bueno, no son conscientes de estas necesidades del ambiente, ¿no? Está más alejado de las problemáticas ambientales. Hasta que, bueno, de repente te viene una crecida del mar o del río, depende de dónde estés, y te hace un desastre como ha ocurrido en Brasil y como ocurre los extremos, ¿no? Las inundaciones en algún año y en otro año los incendios y la sequía brutal. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a un mundo polarizado en ese sentido. Tenemos que generar, y ahí, para cerrar esta idea, si vos me decís, bueno, ¿y qué sería necesario, qué programa sería necesario que el Estado promueva en vez de la robótica? Y bueno, el empleo verde. El empleo verde tiene que ver con todo el trabajo, toda la generación de contenidos que busca resolver problemáticas ambientales. Y por eso desde Somos Red generamos una biofábrica para elaborar bioinsumos para la transición agroecológica, para dejar de tirar venenos a la tierra, que cada vez pierde mayor fertilidad, y empezar a hacer las cosas de otra manera. De la misma manera, generar alimentos agroecológicos para los animales en la producción rural. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero siempre tiene que ser desde el punto de vista de cómo estamos hoy y cómo nos proyectamos a futuro, ¿no? Tal cual. Fernando, tengo dos preguntas finales y agradecerte enormemente este tiempo que nos estás dedicando. Y tienen que ver con la primera. Los productos agroecológicos, ¿se pueden comenzar a producir a gran escala si es que es esa la vía en la que vamos a proteger mejor a nuestro pueblo para el consumo de productos más sanos? ¿Se puede elevar este tipo de producción que por el momento uno interpreta que se está haciendo a escala familiar? ¿Se puede llevar a una escala más grande y podría conservar así su pureza el producto? Y la segunda pregunta tiene que ver si la culpa de no tocar tanto estos temas la tienen los medios que reciben, por ejemplo, publicidades de Arcor, de Molinos Ríos de la Plata, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo con esto último que decís. Y con la primera pregunta que me hacías, totalmente se puede, por supuesto que se puede. De hecho, bueno, existe la producción orgánica, que es similar a la producción agroecológica, pero tiene un sello de certificación, que hay que pagarlo, y se hace también a gran escala, digamos, no es algo que no se pueda hacer. Entonces, ¿se puede cambiar de modelo? Por supuesto que se puede cambiar de modelo. De hecho, el director nacional de agroecología, Eduardo Cerdá, que estuvo visitando la provincia en varias oportunidades, y nos visitó a nosotros también, y bueno, compartimos distintos espacios, se está generando nodos agroecológicos en todo el país, y acá en Misiones estamos en camino a la conformación del nodo agroecológico del NEA. Justamente él traía resultados por ahí. La agricultura familiar está más vinculada a nuestra provincia, Misiones, ¿no? Pero la agroecología se hace en Buenos Aires, en campos con cultivos extensivos, digamos, ¿no? Donde por ahí la realidad no es que son pequeñas unidades productivas como de 25 hectáreas, más o menos, como es en Misiones, sino que son campos con más cantidad de hectáreas. Y los resultados, que ya está hecho, está estudiado y están los números, son de mucho mayor rinde que en las producciones del mismo, por ejemplo, trigo o distintos productos, ¿no? En la zona del centro del país, que la agricultura convencional. Porque la agricultura convencional básicamente es dependiente de los agroquímicos, y ese es el paquete tecnológico que más le interesa a las empresas multinacionales, que seamos dependientes permanentemente y agregarle cada vez más esos productos.
En la agroecología se emula, se trata de entender cuáles son las lógicas de cada ecosistema y se busca la forma de producir de manera que no estemos cada vez que sacamos un cultivo extrayendo todo de la tierra y dejando sin nutrientes, sin fertilidad el suelo, sino al revés. Generar producción biodiversa que genere más vida en el suelo, ¿no? Porque la agroecología o la agricultura orgánica no tiene un impacto negativo en el suelo. Entonces, es totalmente viable. Volvemos al principio. El problema acá es que hay corporaciones que realmente son el poder real, que no quieren que esto cambie. Y en todo caso, si esto cambia, quieren que sean ellos los actores principales de esto y no que esté distribuido en las poblaciones y en los diferentes grupos. Por eso es importante esta segunda pregunta que vos decías y por eso ellos gastan tanto en publicidad, en marketing y también en comprar voluntades de profesionales. ¿Sí? Así como, por ejemplo, los laboratorios, ustedes saben que tienen visitadores médicos, que van al médico y le dicen, mirá, si vos recetás tal cosa o tal otra, cantidad de recetas que después vos nos muestres que recetaste de este medicamento, te ganás un viaje al Caribe o un no sé qué. Bueno, de la misma manera ocurre, lamentablemente, tanto a las empresas de los medios, como decías vos, que les pagan auspicios, ¿no? Sí, o jueces en Miami, Monsanto, ¿no? O jueces de Comodoro Pi en Miami también. Totalmente, porque bueno, todo tiene que ver con todo. Por eso cuando uno habla de la integralidad de las cosas, es entender que está todo vinculado, que cuando hay alguien que no quiere hablar desde un medio, y yo se los digo en primera persona porque yo trabajé en los medios grandes, o sea, trabajé en productoras como comunicador, y yo sé que eso es así, que hay cosas que no se pueden decir, que hay información que a uno le llega, por eso me fui de los medios también, ¿no? Entonces, por eso, Fernando, sí, vas a volver, por Radio Lateral vas a volver. Qué grande, me encantaría, la verdad, porque la radio, yo les conté la vez pasada, trabajé bastante en una radio cooperativa de la zona oeste de Buenos Aires, y la radio es fundamental, y justamente los medios de comunicación alternativos son la única vía, por eso lamento muchísimo que no tengamos una ley de medios. Tal cual. Hay que hacer que vuelva. Fernando, gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo, muy generoso. Por favor. Y me quedan un millón. Les pido disculpas si me extendí demasiado. No. Temas apasionantes. Absolutamente. Aparte me quedaron 1.300.000 preguntas para los próximos días, si tenemos la suerte de volver a tomar contacto con vos. Cuando quieran a disposición, pueden hablar conmigo, también podemos salir alguna vez desde la biofábrica, que tenemos internet allí, y pueden hablar con alguna de las jóvenes que trabajan en la biofábrica, sería muy interesante también. De paso, aprovecho a pasar un chivo, que tuvimos reunión ayer, y son directamente los primeros en difundir esto. Sí. El 23 el sábado, que por ahí 22 o 23, no me acuerdo, de marzo, que cae sábado, vamos a estar haciendo una actividad ahí en la biofábrica, en Salto Encantado, de educación ambiental, justamente, conmemorando un poco lo que es las fechas, ¿no? El Día Mundial del Agua, distintas fechas que justamente caen cercanas hacia fines de este mes. Así Excelente. Que bueno, son invitados, y si no, pueden venirse hasta acá para salir al aire cualquiera de los jóvenes que van a estar participando en esa actividad. Con mucho gusto, Fernando. Te mandamos un abrazo muy grande. Ronnie, Hugo y yo, los que estamos haciendo la mañana, un abrazo enorme para vos. Abrazo grande para los tres también. Gracias, hasta pronto. Bueno, Fernando puso de la red de Somos Red un trabajo impresionante que están haciendo en la provincia sobre agroecología, ¿sí? Despertar conciencia en la población sobre el consumo responsable y sano de los alimentos